Muy bien, pues vamos a nuestra última sesión, la sesión 4, que tiene como tema la dualidad de la lengua materna, aliada y reto en la adquisición de una nueva lengua. Cuando pensamos en este tema, a veces lo llamamos dualidad, a veces se le llama transferencia. Este concepto de dualidad de la lengua materna se refiere al papel simultáneo de una primera lengua como facilitador y como desafío en el aprendizaje de una nueva lengua. Y le llamamos dualidad porque pues tenemos nuestra lengua materna, en algunos casos pudiera ser que hayan crecido con más de una, pero siempre o normalmente hay una lengua que es la que domina por encima de las demás. También este concepto se le conoce como transferencia. Por ejemplo, de acuerdo al diccionario de términos clave del Instituto Cervantes, dice que la transferencia es el empleo de una lengua de elementos propios de otra lengua. Entonces, la transferencia, el empleo en una lengua tomando de otra lengua. Entonces, normalmente es de una lengua extranjera y una lengua materna. Entonces, utilizamos nuestra lengua materna para comprender mejor la lengua que estamos aprendiendo. Dice, en el aprendizaje de una lengua extranjera, el individuo intenta relacionar la nueva información con sus conocimientos previos y así facilitarse la tarea de la adquisición. Que aunque no queramos y aunque alguien diga, no, yo quiero hacerlo sin que tenga ninguna influencia de mi lengua materna, es muy difícil porque todos somos influenciados por esta, ¿verdad? Sí, entonces no importa tanto el método de aprendizaje que tomemos, sino es algo natural, es algo que va a surgir aunque nosotros no lo queramos, ¿sí? Eh, Inclusive si alguien viaja o alguien se va a vivir a otro país en el cual dice, pues yo me voy a ir a este país porque quiero aprender su lengua y quiero estar inmerso en ella y quiero hacerlo de forma natural, de todas maneras, nuestra lengua materna siempre va a influir en nosotros. Entonces, el papel que tiene la lengua materna en nuestro desarrollo cognitivo es crucial, ¿sí? Porque proporciona la base para la comprensión de estructuras lingüísticas complejas y ayuda a formar marcos cognitivos que facilitan el aprendizaje. Muchos de eh, pues de los psicólogos y de los lingüistas han observado y han investigado sobre este tema y normalmente llegan a la conclusión de que tanto el lenguaje como la comprensión o la parte cognitiva, pues van a la par, no podemos separarlos, no podemos decir, ah, pues primero aprendí a hablar y después a pensar. Pues no se puede, ¿verdad? O primero aprendí a pensar y después a, al lenguaje o a hablar. Pues aunque es cierto que a lo mejor no aprendemos a hablar desde que nacemos, sí nuestro lenguaje se va desarrollando a la par de nuestro pensamiento. Entonces van de la mano, sí es parte de nuestro desarrollo cognitivo. Entonces la lengua materna no solo es el primer idioma, sino que al ser el idioma con el que la persona se siente más cómoda, está profundamente arraigado en su personalidad y en su forma de ver el mundo. Y a veces nos olvidamos de esta parte tan importante. El idioma no es simplemente lo que hablo o lo que digo. El idioma es quién soy. En la segunda sesión hablábamos del ser y estar, de esta parte de la identidad. Pues esa parte de la identidad es parte de nuestro lenguaje y nuestra forma en que vemos el mundo o comprendemos el mundo. Quizá les ha pasado a algunos de ustedes que alguien les haya dicho o ustedes mismos han observado que cuando hablan en otro idioma, la gente puede decir, es que tu personalidad cambia cuando hablas en este idioma. O te ves más rudo o te ves más alegre hablando en este idioma o en el otro idioma. Y es algo que sale de forma natural, no lo hacemos intencionalmente,
¿Por qué? Porque va muy de la mano con nuestra personalidad. Y esta conexión con el idioma nativo es el que permite a una persona transferir su conocimiento de su idioma nativo a su segundo idioma. Entonces, no solamente la transferencia implica el pensar de forma gramatical o de vocabulario en cómo estoy tal vez traduciendo o cómo estoy tratando de comparar, sino llevamos nuestra misma personalidad a ese nuevo idioma. También la lengua materna en una persona generalmente transfiere ciertos aspectos como la gramática, el vocabulario, la pronunciación, y ahora sí nos podemos enfocar más hacia esa parte del idioma. Una persona que está acostumbrada a usar ciertas estructuras gramaticales en su idioma nativo puede tener dificultades para reproducir otras estructuras en otro idioma. Entonces pensamos en estos tres elementos como forma base, ¿sí? La gramática, el vocabulario y la pronunciación porque normalmente son los que más afectan a la hora de aprender un idioma, ¿verdad? Entonces, en el caso de la gramática, pues pensamos en las estructuras y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero si la lengua que estoy intentando aprender es muy diferente en cuanto a su estructura respecto a la mía, pues por supuesto que va a ser más difícil. em, y la pronunciación, pues no se diga. Cuando tenemos pronunciaciones similares, pues tendemos a aprender dicho idioma de manera quizá más fácil. Entonces, la influencia de la lengua materna en la producción de un segundo idioma también se puede ver en la forma en que una persona expresa sus pensamientos y sentimientos, como ahorita decíamos, es parte de esa personalidad. Quizá también les ha pasado a ustedes o han visto en películas o han escuchado de amigos eh, que tienen un segundo idioma, pero son avanzados en el segundo idioma, o a lo mejor están casados o tienen una pareja que habla otro idioma o que su lengua materna es otro idioma. Cuando hay alguna discusión, cuando hay algún tema importante, cuando se tiene que hablar de los sentimientos, pues tenemos más comodidad en hacerlo en nuestra propia lengua, ¿no? Aunque seamos expertos en la otra lengua, ¿sí? Por poner un ejemplo, mi lengua materna es español, pero yo también hablo el inglés y soy maestro de inglés, pero obviamente si estoy enojado o si requiero tal vez expresar cómo me siento, pues me siento más cómodo haciéndolo en mi lengua materna. Aunque sepa cómo hacerlo en inglés, de todas formas sale más natural eh, en mi lengua materna. ¿Por qué? Porque es parte de esos pensamientos, sentimientos que están muy arraigados en la personalidad de cada uno de nosotros. Inclusive ustedes lo pueden a lo mejor hasta ver eh, en algo como las malas palabras, ¿verdad? O las groserías. Normalmente nos salen más naturales en nuestra lengua materna, ¿verdad? Y a veces sin querer pueden salir expresiones que ya tenemos muy arraigadas y que decimos, es que esto no sé cómo expresarlo igual como en mi lengua materna. O tenemos en mi lengua materna tenemos este dicho y lo decimos, ¿por qué? Porque no encontramos o no sabemos otra manera de decirlo en ese segundo idioma. Pero cuando hablamos de la transferencia, normalmente pensamos en términos negativos y decimos, es que la lengua materna siempre está influyendo de manera negativa y le decimos a los alumnos, piensa en este idioma. Por ejemplo, si estás aprendiendo español, piensa en español, no pienses en tu idioma. Y a ver, trata de no pensar en tu idioma. Normalmente lo pensamos en términos negativos, pero y es parte de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es que no tiene que ser necesariamente algo negativo. Podemos tomar eso que ya existe, que ya es parte de nosotros, y llevarlo hacia algo positivo. Ujú. Entonces, ¿qué similitudes podemos encontrar
cuando utilizamos nuestra lengua materna y cuando estamos aprendiendo un segundo idioma. Entonces vamos a enfocarnos primero en la parte positiva, ¿sí? La transferencia positiva que esto nos da. En cuanto a la transferencia positiva, se produce cuando las similitudes entre la lengua materna y la nueva lengua facilitan el aprendizaje. Otra vez volvemos a estas tres partes: vocabulario, gramática y pronunciación, que muchas veces se comparten entre idiomas, pueden ayudar a una adquisición más rápida. Entonces, en vez de verlo como algo negativo, podemos apoyarnos de esta y poder intentar sacarle provecho. Aquí citando a dos autores, dice María Teresa García y Agustín Zenovilla, citándolos, dice: la gramática, y no olvidemos que gramática y comunicación son indisociables, debe ser enseñada de modo que se someta al plano de lo pragmático. De este modo, además, presentamos a nuestros aprendientes la o las formas lingüísticas que nos ocupan como respuesta a determinada situación comunicativa, ya conocida por ellos, y no como un hecho lingüístico nuevo al que se deben enfrentar sin poder apoyarse en su bagaje de usuarios de otra lengua que poseen, además, un conocimiento del mundo. Y por ahí les puse estas palabras en amarillo y quisiera destacarlo. Lo pragmático. Y eso es algo importante a la hora de enseñar una segunda lengua o tercera lengua, etcétera. La parte pragmática. ¿Por qué el alumno está aprendiendo? ¿Cuál es su motivación? ¿Para qué lo necesita? Y eso es algo que tenemos que tener en mente siempre que enseñemos. ¿Para qué le va a servir esto que le voy a enseñar hoy? ¿Cómo lo va a aplicar a su vida diaria? Porque al final de cuentas el conocimiento, si no es práctico, tiende a olvidarse. Y la segunda frase o palabra que quisiera destacar de esta cita, donde dice algo ya conocido. Ustedes recordarán Stephen Krashen cuando hablaba acerca de la adquisición de una segunda lengua, él mencionaba acerca del filtro afectivo y decía que primero tiene que haber un input comprensible para que el alumno pueda saber qué es lo que está aprendiendo, porque si no lo entiende, eh, va a ser muy difícil que se le quede grabado. Pero aparte de ese input comprensible, viene el filtro afectivo. Y ese filtro afectivo puede ser de muchas formas. Puede ser que el alumno no haya dormido ese día, puede ser que tenga problemas en su casa, puede ser que ya se peleó con la novia, el novio, puede ser que tenga presión en el trabajo porque le piden que aprenda un segundo idioma y no puede. Puede haber muchas circunstancias. Entonces, si añadido a eso está la presión eh, de la lengua materna que está ahí metida en ese aprendizaje, pues puede ser algo frustrante. Entonces, si yo lo llevo a una situación comunicativa ya conocida para ellos, eso ayuda a reducir esos niveles de estrés, ayuda a que ese filtro afectivo se pueda ir haciendo a un lado. Entonces, la lengua materna, en vez de que sea algo negativo, lo puedo llevar hacia algo positivo. Interrúmpanme en cualquier momento que alguien quiera participar o si gustan escribir en el chat, pueden hacerlo con confianza. Si algo no se está entendiendo o si voy muy rápido, pueden hacerlo con gusto. Citando otra vez a estos autores, dicen: somos partidarios de favorecer, en la medida de lo posible, un descubrimiento guiado que ayude a que los aprendientes interioricen mejor aquellos recursos lingüísticos que necesitan. Que es algo bueno, no lo expresan de forma negativa, pero dice: si nos encontramos en un entorno de no inmersión y disponemos de pocas horas de clase para ayudar a aprender a alumnos que comparten la misma lengua y que, por su edad, madurez intelectual y formación, pueden beneficiarse de una reflexión metalingüística,
más o menos explícita y guiada sobre su lengua, creemos que ésta, apoyada por las actividades oportunas y complementada por otro tipo de explicaciones y o reflexiones, puede resultar muy rentable didácticamente. Lo ideal en muchas metodologías, pues es, como ya se ha dicho, pues que el alumno no sea digo que el maestro, perdón, el profesor no sea autoritario, no sea como antes se tenía este concepto de yo enseño y tú te callas, sino que sea un descubrimiento guiado, llevar a los alumnos a través del aprendizaje. Pero en la realidad a veces no tenemos todo ese tiempo, ya sea porque la escuela donde trabajamos nos dice, pues nada más tienes tantas horas y tienes que cubrir este material o tienes que cubrir este libro, o en una escuela nos dicen, pues necesitamos resultados, por lo tanto no tienes mucho tiempo, hay que avanzar. A veces no tenemos tanto tiempo como quisiéramos. O nuestro alumno nos dice, pues en 2 meses me voy a vivir a tal país, necesito aprender el idioma. Entonces, ¿qué hago en 2 meses? Bueno, necesito acelerar el proceso y quizá no tengo tanto tiempo para una reflexión tan prolongada. Entonces ellos comentan que obviamente depende también de la lengua, depende de la edad, de la madurez, etcétera. Pero si se puede utilizar una reflexión metalingüística, es decir, que piense sobre su propia lengua para así usarlo en el aprendizaje de una segunda o tercera lengua, pues puede ser más provechoso e inclusive más rápido. Es decir, a lo mejor en vez de tardarme tanto explicando algo, si lo entiende en su idioma, puedo decir, ok, mira, así funciona en tu idioma, ¿verdad? Es muy parecido o es igual o solamente cambian estos conceptos, etcétera. Pero obviamente también tenemos la parte negativa, ¿verdad? Cuando a veces esta interferencia de la lengua materna, en vez de ayudarnos, pues se vuelve un problema. ¿Qué es la transferencia negativa? Pues ocurre cuando las diferencias entre la lengua materna y la nueva lengua crean confusión. Y esto puede llevar a errores gramaticales, de pronunciación y de uso también. También el Instituto Cervantes dice que de hecho, cuando el alumno transfiere exitosamente de su primera lengua a su lengua extranjera, es fácil que el proceso de transferencia positiva les pase desapercibido a su profesor, a sus compañeros y demás interlocutores. Por el contrario, en aquellos casos en que la transferencia genera un error, es más fácil que alguno de ellos lo detecte, lo corrija, lo comente, etc. Los propios alumnos, por su parte, probablemente sean más conscientes de algunos de sus propios procesos de transferencia negativa que de los de transferencia positiva. Entonces, normalmente como profesores, cuando algo hace bien el alumno, a veces no lo detectamos, pero cuando hay algo negativo, hasta los mismos alumnos, los mismos compañeros lo detectan y dicen, "No, oye, ahí como que no estaba bien esta parte, ¿verdad?" Entonces eso pasa con la transferencia entre la lengua materna y la segunda lengua. Cuando va de forma negativa, tendemos a visualizarlo o a escucharlo y decimos, ahí hay un error, pero no lo encontramos cuando es de manera positiva. Entonces, si podemos hacerlo de forma positiva, ayudaría bastante a nuestros alumnos. Y en esta parte negativa, muchas veces las estructuras gramaticales afectan, ¿verdad? Eh, las estructuras gramaticales y las reglas sintácticas varían muchas veces significativamente entre los idiomas. El marco gramatical de la lengua materna puede ayudar o dificultar el proceso de aprendizaje de una nueva lengua. Y les pongo aquí un ejemplo con el coreano. Algunas de las lenguas que voy a poner de ejemplo son lenguas con las que estoy familiarizado, no soy experto. Si alguien habla alguno de estos idiomas, a lo mejor puede enriquecer más la plática. Por ejemplo, en español, obviamente tenemos variedad, pero de forma básica utilizamos sujeto, verbo, objeto. Yo digo, por ejemplo,
como una manzana o yo como una manzana. Tenemos el sujeto tácito en este caso, o lo puedo poner sin ningún problema, el verbo comer y la manzana que es mi objeto directo que responde que como, una manzana. Pero hay idiomas, por ejemplo el coreano, donde la estructura varía. En una estructura básica ellos manejan pues sujeto, objeto y verbo. Entonces ahí ya es diferente y eso puede pues dificultar, ¿verdad? No voy a pronunciar por ahí estas palabras. No soy muy bueno en la pronunciación, pero sí tenemos la frase en donde este es el yo y que en realidad pues el yo en coreano pues básicamente es el na y le agregan un sufijo y luego manzana que viene siendo el objeto. También igual sucede lo mismo. Sawa, que es la manzana y le agregan un sufijo. Y igualmente con el verbo comer. Pero si lo pudiéramos poner en estructura, pues sería yo manzana como. Entonces alguien que aprende coreano o un coreano que aprende español, pues va a tener esta dificultad en cuanto a estructura porque es diferente. Entonces ahí hay una transferencia negativa que puede afectar en su aprendizaje. Otro ejemplo con el verbo gustar, que en español ya de por sí es difícil por el tipo de estructura que se maneja. Si lo comparáramos con el inglés, en inglés tenemos la forma o el verbo to like, pero que en realidad implica una estructura de algo que gusta al sujeto, es decir, que provoca el agrado. En español decimos me gusta el chocolate, que literalmente eh, es el chocolate me gusta a mí, ¿verdad? Porque yo soy el que tengo ese gusto, pero aquí el sujeto gramatical es el chocolate y no yo, aunque yo soy el que tenga el gusto, en cuanto a gramática, el chocolate es el sujeto gramatical. En cambio, en inglés, si hablamos del verbo to like, va a utilizar la estructura que normalmente utilizaríamos en español, sujeto, verbo, objeto, que dice I like chocolate. Aquí en este caso el I, pues es el sujeto que realiza la acción del like, pero en español no, en español es el chocolate. Entonces ahí puede chocar para alguien de habla inglesa que está aprendiendo español y dice, ¿por qué esto no tiene mucho sentido para mí? Otro tipo de problemas que podemos encontrar es en el vocabulario, con lo que llamamos los falsos cognados o los falsos amigos, que algunas palabras de vocabulario pudieran ser diferentes o pudieran ser iguales o se parecen mucho, pero en realidad significan otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés, pues el actually no es actualmente, o en francés, ¿verdad? La palabra no significa demandar o gâteau, no es un gato en español, ¿verdad? Es un pastel, o en italiano, el burro pues no es el burro, ¿verdad? Es mantequilla. Entonces, puede ser que este tipo de palabras en vocabulario, pues también afecten, ¿verdad? Que el alumno piense que está hablando español y diciendo algo cuando en realidad puede sonar algo muy diferente, ¿verdad? Si un italiano piensa, quiero pan con burro, ¿verdad? Pensando que es pan con mantequilla, y en realidad, pues está diciendo otra cosa. En cuanto a la fonología, también tenemos este problema. Hay ciertos sonidos, por ejemplo en inglés y en español, pues el sonido de la sh, la ch, son distintos. Eh, Alguien que habla español y que quiere aprender inglés normalmente tiene dificultades con este sonido. Eh, Dicen que por eso reconocen muy fácil los que hablan inglés y son nativos, dicen que es muy fácil reconocer a alguien que habla español como primera lengua, precisamente por estos dos sonidos. ¿Mm? O la doble R en español. No existe, creo que en la mayoría de los idiomas, es cierto que existen algunos como en el italiano, pero normalmente es un sonido que no lo tenemos en otros idiomas. ¿Sí?
Entonces siempre por ley el sonido de la doble R ya va a traer una dificultad enorme a los alumnos. O el sonido de la L y la R en algunos idiomas asiáticos son difíciles de distinguir. Obviamente para ellos no lo es, ¿verdad? Si uno quiere aprender coreano, o chino, o japonés, vamos a tener dificultades con la L y la R. Y por supuesto, algunas expresiones idiomáticas también son difíciles porque la lengua materna conlleva matices culturales que podrían no traducirse directamente a la nueva lengua, lo que afecta a la comunicación y a la comprensión. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Pues existen varias estrategias para aprovechar la lengua materna. Yo aquí nada más voy a mencionar tres y espero em, que podamos quizá participar un poco. Si ustedes han visto algunas otras ideas que les han servido, pues pueden escribirlo en el chat o comentarlo. Yo aquí pongo estas tres que han funcionado y que nos pueden servir para utilizar nuestra lengua materna o la lengua materna del alumno eh, y en vez de verlo como algo negativo, sea algo positivo. Ahora nada más quisiera mencionar algo que obviamente para esto se requiere tener cierto conocimiento de ese idioma. Por ejemplo, yo básicamente no sé nada de ruso. Entonces, si tengo un alumno ruso, pues quizá va a ser difícil aprovechar su lengua, implicaría tal vez investigar un poco, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente es más fácil si yo tengo cierto conocimiento del idioma que habla mi alumno como lengua materna para poder hacer esa comparación adecuada. Entonces, tres estrategias que voy a sugerir aquí. La primera es trazar paralelismos. Ahorita voy explicando cada uno. Otra es apoyarse de hablantes nativos y utilizar algunos recursos bilingües. Quizá la primera es la más, pienso que puede ser la más útil en mi caso o más me ha funcionado. El trazar paralelismo es buscar semejanzas entre las dos lenguas para facilitar la comprensión y la retención. Entonces, busca semejanzas. Em, ¿En qué se parecen la lengua materna y esta lengua que está aprendiendo mi alumno o mi alumna? Siguiendo estos tres puntos que hemos ya mencionado durante toda la sesión, vocabulario, gramática, fonología, podemos pensar, de los tres, el más fácil es vocabulario porque es más fácil buscar palabras y sin conocer necesariamente el idioma a la perfección, pues podemos buscar vocabulario en Google o en algún diccionario, qué palabras se parecen. Inclusive hay algunos recursos, existen algunos libros especializados para este tipo eh, de situaciones. Aquí pongo algunos ejemplos. No sé si haya por aquí alguien que hable alemán. Había hace rato por lo menos una persona, no sé si ya se fue, quizá ya no está, que a lo mejor pudiera ayudarnos, pero sé que, por ejemplo, en alemán y en inglés la palabra nación, pues es muy parecida. Eh, Se escribe igual, aunque se pronuncia un poquito diferente, pero, y también la palabra universidad, pues en inglés university, aunque el sonido suena distinto en cuanto a escritura, tiene cierta relación y más con el alemán, donde cambia las últimas letras. La palabra doctor también, tanto en inglés como en alemán, tienen un parecido. Em, en coreano, por ejemplo, la palabra computadora, al ser una palabra extranjera y al arraigarse ya en el idioma, pues tiene también una similitud, pero aún hay otras. Por ejemplo, la palabra pan en español, si se fijan, se parece mucho a- al español. Una pronunciación un poquito diferente y obviamente la escritura pues cambia, pero ya cuando eh, lo ponemos en nuestro abecedario, pues tiene una similitud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sugerencia en este caso? Que busques palabras que sean muy similares y a la par en que llevas tu vocabulario en ya tu planeación, incluyas
vocabulario que sea similar. Esto va a ayudar mucho a que el alumno o la alumna pues diga, ah, mira, esto se parece y sea más fácil aprenderlo. Y sirve inclusive para la motivación porque va a sentir que está aprendiendo algo, porque muchas veces sucede, me tengo que aprender este vocabulario, pero no se me logra grabar, ¿no? Y puede ser frustrante muchas veces. Y en cambio, si tengo un vocabulario muy similar al de mi país, eso me puede motivar a seguir aprendiendo. Obviamente hay que tener cuidado con algunas palabras, por ejemplo, aquí uva en chino puede sonar como una, una palabra no tan agradable en español, por lo cual también hay que tener cuidado con esto. También estos paralelismos ayudan mucho los patrones gramaticales comunes. Ahorita hablábamos que en algunos casos no es igual, pero en otros donde se pueda sí. Por ejemplo, el español decíamos ya que es sujeto, verbo, objeto. En inglés, en muchos casos es muy parecido también, y de hecho en inglés es más rígida esta estructura que en español, el sujeto, verbo, objeto. Y se puede hacer esa comparativa eh, y puede ayudarles bastante. En alemán, otra vez, tiene una estructura muy similar. Y pongo ahí alemán e inglés, porque son dos lenguas que se parecen porque tienen la misma raíz y obviamente eso ayuda a la estructura. Em, de todas formas, hay que tener cuidado. Me pasó ahora, hace poco, estaba con un alumno canadiense y estábamos viendo el pretérito perfecto y le estaba costando comprenderlo en su significado y también en su estructura. Y yo sabiendo que él era profesor, eh, dije, pues es como el present perfect en inglés. Y me dice, sí, dice, entiendo eso, pero el problema es que siento que tampoco sé cómo funciona el present perfect en mi idioma y que muchas veces lo uso mal en mi mismo idioma. Entonces, nada más ahí lo pongo como un asterisco que para tener también cuidado que aunque sea nuestra lengua materna, no siempre conocemos, o nuestro alumno o alumna no siempre va a conocer cómo funciona su idioma. Yo creo que a ustedes les ha sucedido o les pasa que los mismos nativos llegan a hablar mal y a veces alguien que aprende el idioma luego tiene eh, un mejor uso de la gramática porque ha aprendido cómo funciona y en cambio el nativo no, el nativo lo habla de manera natural y muchas veces comete errores y no sabe por qué las cosas funcionan así. Como hace rato en la sesión de ser y estar. Pues hay muchos nativos que si les preguntas, ¿y por qué usas ser en vez de estar? ¿O por qué aquí usas estar en vez de ser? Quizá te vean con extrañeza y digan, pues, no sé, así lo he usado siempre y ya. Igualmente también podemos buscar en cuestión de fonología también sonidos que sean similares para que ayuden al alumno. Pongo la comparación otra vez español-inglés. House, pues la letra H en español normalmente no la pronunciamos, salvo algunos casos donde se forma un diptongo como hielo, como huevo. Pero normalmente es una letra que no se pronuncia, pero en inglés sí. Entonces, alguien que está aprendiendo inglés, pues puede ser que este sonido no lo tenga tan interiorizado. O en el caso de los sonidos Y, que a veces son más débiles, son más fuertes, pues también si lo comparamos con, por ejemplo, en este caso el yes con un diptongo, y yo pienso más en el diptongo IE, a la hora de la pronunciación, pues va a salir más natural o más, eh, que vaya más de acuerdo con el sonido que ellos tienen. Perdón. Igual para el sonido de la J en inglés es más fuerte que el sonido de la Y. Quizás es más parecido a la doble L en español, ¿verdad? Joke. Eh, yo sé que varía un poquito el sonido de la doble L en cada región, pero puede ser más parecido. Entonces, si hago ese tipo de comparaciones aún en fonología, también puede ayudar a mi alumno o a mi alumna a que pueda pronunciar mejor en el idioma que está aprendiendo.
Otros paralelismos que tenemos en francés y español, hay mucho vocabulario similar. Aquí pongo algunos ejemplos, como dormir, inclusive se escribe igual, la pronunciación cambia. Aprender, vender. El italiano, todas estas al ser lenguas, obviamente lenguas romances, pues obviamente hay muchas cosas similares. Por ejemplo, en italiano, pues los sustantivos y adjetivos tienen género y eso ayuda bastante, cosa que en otros idiomas no. Estructuras muy similares. Les digo, el sonido de la R no es igual, no estoy diciendo que sea igual, pero quizás es de los idiomas que más se acercan a un sonido similar al que tenemos en español. El portugués también hay mucho vocabulario similar, aquí algunos ejemplos, y las estructuras gramaticales pues también son muy parecidas. La segunda estrategia que creo que puede ser o ayuda bastante es el apoyarse de hablantes nativos. El interactuar con hablantes nativos permite identificar diferencias culturales y contextos lingüísticos. Es imposible, obviamente, conocer todos los idiomas, pero el uso de la tecnología ayuda bastante. Al inicio, en la primera sesión, se habló un poquito de las inteligencias artificiales, de cómo estas pueden ayudarnos en estas áreas, pero también hay otros recursos como TikTok, Instagram, Facebook, que podemos usarlos de manera provechosa, donde podemos hacer comparaciones con nuestro idioma o comparaciones con el idioma del alumno. Les decía, si yo tengo un alumno que no sé el idioma, puedo aprovecharme de la tecnología para investigar, para ver cómo usan esta estructura, cómo dicen este tipo de frases, y ayuda mucho a expresar cuestiones culturales e idiomáticas que normalmente no sabemos. Aquí en la plaza, en el parquecito donde, cerca de donde vivo, donde paseo a mi perrita todos los días, tienen este tipo de letreros que dice, si tu perro se hace, tú no te hagas. Yo cada vez que lo veo pienso, ¿cómo podría traducirlo a un segundo idioma esta frase? Y sería, es un reto. Y es muy difícil, no sé si imposible, pero al ser una expresión idiomática y un juego de palabras, pues es muy difícil traducirlo, ¿verdad? Si tu perro se hace, tú no te hagas. No tendría mucho sentido en otro idioma. Eh, Otro ejemplo, si estoy aprendiendo inglés y digo, bueno, ¿cómo se dice tener ganas de algo? Porque esa es una frase que usamos mucho en México, no sé si en otros países, pero en México usamos mucho esta frase, ¿verdad? Ay, tengo ganas de un chocolate, o tengo ganas de viajar, o tengo ganas de... ¿no? ¿Cómo lo dirías o lo expresarías? Ah, bueno, puedo investigar y... Porque si intento explicar la estructura gramatical del tener ganas de algo, va a ser muy complejo para un alumno que está aprendiendo español o está aprendiendo inglés y puedo buscar una frase similar, como en el caso del inglés, feel like doing something. eh, y aunque no la entienda por completo, pues no sé ni cómo funciona, pero, ok, es igual que esta frase, ¿ya? Si yo expresaría esto en mi idioma así, en español lo expresaría así. Perfecto. No necesito entenderlo ahorita, quizá más adelante, y lo puedo usar, ¿no? También se puede explicar algunas frases idiomáticas y pedirle que piense en alguna parecida en su idioma, eh, de manera que no exista una traducción tal cual, pero sí pueda utilizarla. Ahorita hablábamos de los sentimientos, de las emociones. Es que quiero expresar esto que siento, pero ya no lo quiero expresar en mi lengua materna, quiero aprender a expresarlo en lo que estoy aprendiendo. A ver, esta frase significa esto. ¿Qué frase parecida tienes en tu idioma? Ah, pues esta o esta. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces puedes utilizar esta frase y va a significar esto mismo que tú dices normalmente. Entonces para el alumno es, entonces la puedo usar aquí y aquí. Sí. O si tiene esta situación, la puedes usar aquí. Entonces esa comparación ayuda a que ellos lo puedan hacer con más naturalidad y sin sentirse temerosos a decir, ay, es que esta frase como es una expresión idiomática, si la uso en esto y qué tal si el contexto no es el adecuado y qué tal si me equivoco. En cambio, si ya tienen la comparación con su idioma, pues por supuesto que es más sencillo, eh,
o más natural que la quieran utilizar. Muy bien, y por último, el utilizar algunos recursos bilingües. También creo que era la primera sesión donde se hablaba un poquito de los diccionarios, aunque normalmente tendemos a rechazarlos, ¿verdad? Y se ha puesto mucho esta idea de no los uses. Son recursos, ¿sí? El problema muchas veces es el abuso de los recursos, no que el recurso esté mal en sí. Entonces, existen recursos bilingües que pueden ayudar también a esta comparación. Por ejemplo, otra vez con el inglés, si ha aprendido la palabra book en inglés, pues se aprende normalmente que significa libro, pero ¿qué tal si lo escucha en otro contexto? Por ejemplo, en un hotel, donde también utilizado como verbo, pues significa reservar. Es decir, ¿cómo un libro en un hotel no tiene sentido? Entonces yo puedo utilizar estos recursos y, por ejemplo, una actividad, a ver, vamos a buscar las palabras y cómo se utilizan, ¿verdad? Ah, pues se puede utilizar como libro, pero también se puede utilizar como reservar. Ah, mira, también se utiliza en el fútbol para hablar de amonestar a alguien. La tarjeta amarilla, ¿verdad? Ah, mira, a mí me gusta el fútbol, no sabía. Entonces eso abre un panorama a que pueda hacer esas comparaciones con su idioma de manera adecuada. En español, por ejemplo, tenemos esta palabra tan compleja muchas veces que es el verbo parecer. En algunos idiomas no existe una o no hay una palabra similar a como la usamos en español y puede causar conflicto. Entonces, alguien que está aprendiendo español, pues puede buscar, ¿verdad? ¿Qué significa parecer y cómo son los diferentes usos y hacer la comparación con su idioma? Nosotros decimos, me parece bien cuando queremos expresar una idea, un sentimiento en el cual estoy o no estoy de acuerdo, pero también se puede utilizar para se parece a mí cuando la persona es igual o similar a alguien, o parece que va a llover. Sí, es como anticipando algo que puede suceder. Entonces, si el alumno está listo, ¿verdad? También va a depender del nivel. Pues puede buscar a lo mejor un diccionario o puede buscar en alguna plataforma los diferentes usos de esta palabra, ver su contexto, cómo se utilizan. A ver, ¿qué expresiones o qué palabras similares tengo en mi idioma para poder entender cómo se usan mejor y tener la confianza de hacerlo? Entonces creo que mucho de esto tiene que ver eh, con darle esa confianza al alumno a través de su lengua materna, porque aunque yo le enseñe y aunque yo le explique cómo funciona, a mí me ha pasado que muchas veces los alumnos dicen, sí entiendo cómo se usa, pero me da miedo que si la utilizo en este contexto me vaya a equivocar o se vayan a reír de mí porque lo usé cuando no debía usarlo. En cambio, si yo le genero esa confianza comparándolo con su lengua materna y sabe que en su lengua materna funciona así, y yo le aseguro, si lo usas igual, ¿verdad? Obviamente con conocimiento de causa, igual como lo utilizas acá en tu lengua materna, no vas a tener problemas, ni siquiera en el contexto, porque va a estar adecuado a la situación. Pues bueno, no sé si ha quedado claro, si ha sido mucho, mucho hablar. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera externar, puede hacerlo con confianza. Si tienen algún ejemplo que les ha sucedido en alguno de los idiomas que ustedes conocen, si han experimentado algunas de estas problemáticas. Como decimos aquí en México, ¿verdad? O se entendió muy bien todo o no se entendió nada, ¿verdad? Una de dos. Espero que sea la primera.
Muchas gracias. Bueno, aquí nada más leo el comentario para los que después vean la grabación. Dice, excelente presentación. Por fin alguien que habla claro sobre la importancia de la L1, la lengua materna o primera lengua, para aprender la L2. Ole. Muchas gracias, Leticia. Y también gracias por haber estado en todas las sesiones. Voy a dejar de grabar.